Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Clasis de 13 Televisión. Hoy vamos a ver una película española, una película del año 1944, que es El clavo, dirigida por Rafael Gil. El año 44, no solo para España, un poco antes había hecho El escándalo Say de Heredia. Es uno de los grandes años del cine. Es el año de Laura, es el año de Perdición, es el año de Cita en San Luis, el año de Siguiendo mi camino. Bueno, es el año de, si no recuerdo mal, también de Luz de Gas, con Ingrid Bergman y ganó el Oscar, pero también en España fue un buen año. Todavía estamos en la guerra, había muchas restricciones, y esta película, que es estupenda, que a mí me parece que El clavo es una verdadera muestra de un cine español que ya después de la guerra empieza a tomar unas medidas de calidad increíbles. Como digo, a pesar de las dificultades que tuvo su rodaje, tuvieron que rodar de noche, solamente de noche, porque las restricciones eléctricas no podían rodar de día. Entonces empezaban a rodar a las 11 o las 12 de la noche, y muy pocas horas, porque, bueno, era aquel famoso tiempo de que no había luz en los estudios de ningún sitio. La película está basada en un relato de Alarcón, de Antonio de Alarcón, que forma parte de su tomo de cuentos de amoríos o cuentos de amores o una cosa así que no recuerdo ahora muy bien, pero bueno, Alarcón es un extraordinario escritor español, El sombrero de tres picos, y Rafael Gil, siempre que ha estado muy influido por la literatura, casi desde chaval quería llevar El clavo al cine. Él había sido un hombre, un intelectual durante los años de la República, un joven crítico como Pedro Lazaga, como otros muchos. A él le pilla la guerra en el bando republicano, a Rafael Gil, hace documentales y luego inmediatamente se fijan en él, en Cifesa, que era la gran empresa del cine que había entonces, la antorcha de los éxitos. Y bueno, y él propone hacer una serie de películas, El fantasma de Doña Juanita, haría películas estupendas Rafael Gil en esa primera etapa de su carrera, y El clavo. El clavo la ves hoy y dices, pues es una película que podían haber hecho en Hollywood, la podía haber hecho William Wyler, la podía haber hecho incluso Hitchcock. Tiene una historia magnífica, tiene unos decorados de Alarcón increíbles, la fotografía de Alfredo Fraile. Bueno, es un producto extraordinario. Los diálogos de Marquina, Eduardo Marquina, el comediógrafo español, y la ves y dices, bueno, y el rodaje, allá está, algo que no se veía ni siquiera en Hollywood, un traveling aéreo, que se inventa Alarcón, con el que, por cierto, tuve el privilegio de poder trabajar, fue el decorador de Asignatura Pendiente, mi primera película, y guardo de él un recuerdo maravilloso porque era un hombre de un talento increíble. Pues en un momento que hay que hacer una especie de máscaras y alguien que ya no es adelantar nada, tiene que llevarse a la protagonista, inventaron un traveling aéreo, colocaron los raíles arriba, colocaron la cámara que se movía a lo largo de 50 metros, bueno, y es increíble. Y toda la película es de una enorme calidad y sobriedad. Es, sin duda alguna, una de las grandes películas españolas de siempre. Y me parece que es justo reconocerlo, porque siempre se mete uno en aquel cine. No, en aquel cine estaba Florian Rey, y estaba Say de Heredia, estaba Juan de Orduña, y estaba Rafael Gil, y hacían películas estupendas. ¿O no, señor Rodríguez Marchante? ¿Está de acuerdo conmigo? Hola. Pues totalmente de acuerdo. Esta película es una sorpresa absoluta. Cualquier espectador que se ponga a verla descubrirá cómo se dialogaba, cómo se hablaba, cómo se interpretaba. Hay una relación con la pantalla desde el asiento del espectador nueva. Es decir, qué bonitos diálogos, qué bien están dichos, qué manera tan fabulosa y olvidada de que surjan las ideas, los sentimientos. A mí me parece sorprendente lo bien que está, lo bien que se conserva, y para nuestros oídos, que ahora actualmente en realidad no estamos muy acostumbrados a escuchar buenos textos y bien dichos, pues la verdad que es una gran sorpresa. Luego la historia es sencillamente maravillosa, es un cruce de fatalidades, pasiones, azares. Es una historia, es un melodrama auténtico, y a la misma vez es una película de una intriga subterránea estupenda. Es lo que tú dices, es que podría estar en manos de Wyler, de Hitchcock, y
mezcla o ofrece una visión muy particular, también muy en desuso ahora, sobre lo que es la justicia, el deber y la felicidad, ese triángulo que puede formar y que en la película es la clave. Luego, bueno, claro, los decorados te quedas patidifuso pensar que se pueda rodar en eso así con esa naturalidad tan poco natural, con ese realismo casi surrealista, esas secuencias nocturnas maravillosas. Realmente es una película sorprendente que está desde luego en el top 10 de nuestra cinematografía sin ninguna duda. Y te quería decir una cosa, que ya hablaremos luego de los actores, bueno, que son estupendos, tal, pero ¿te has fijado que sale el padre de nuestro queridísimo Enrique Enrique Herrera? Herrera? Es verdad. Que lo ponen en el reparto, hombre bajito. Cierto, hombre bajito. Carlos Marañón, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Antes de nada, felicidades por tu nuevo libro. Aquí lo tenemos. Barullo en el área. El fútbol en 50 películas fundamentales. Es un libro de fútbol, pero sobre todo de cine, y de mi amigo Carlos Marañón en portada. Supongo que es de esa película que te gusta tanto, donde está naturalmente Stallone, ¿no? Eso es, Evasión o Victoria. Tiempos de mundial, pues tiempo de hablar de películas de fútbol. Tiempo de hablar de fútbol, pero a través de películas mucho mejor. Espero que te guste. Siempre te ha gustado mucho a ti unir el fútbol y el cine, siempre. Me viene un poco de sangre también, ¿no? Pasión racional. Bueno, aquí que haces un recorrido de 50 películas, que supongo que habrá muchas que no conocemos. Yo creo que sí, que hay unas cuantas. También he tratado de descubrir algunas. Muchas no solo españolas, mundiales, desde 1911 la primera hasta este año pasado o hace 2 años, ¿no? O sea que, y tratando de abrir camino y tratando de que algunas películas abran puertas para hablar de otras. O sea que al final casi encuentra uno, en vez de 50, pues cerca de 200 o 300, ¿no? Solo una pregunta, ¿está 11 pares de botas? Por supuesto. Y por supuesto haciendo porque es verdad que no es una película estrictamente de fútbol, pero está a volver a empezar, porque para mí me parece que muestra el fútbol. Son películas que no tienen que ser exclusivamente de fútbol, pero que sí que muestra el fútbol de una manera que no ha sido muy transitada, ¿no? Y fuiste muy original en eso. Y por eso está. Te he olvidado antes decir que 1944 es un año importante también porque creo que naciste tú. Ah, sí, bueno, o sea que, pero eso no. Cuidado con eso. No, soy un modelo del 44. Bueno, a ver, ¿y qué te ha parecido volver a ver El clavo? Bueno, pues años después? La verdad es que yo creo que es una película. O sea, la palabra classics, yo creo que aplicada al cine español le va perfecta, ¿no? Yo creo que podemos decir que esto es un clásico del cine español que entronca perfectamente en esencia con lo que habéis dicho, que es una película homologable a cualquier clásico de Hollywood, por supuesto. Creo que hay una reflexión muy interesante sobre, también lo habéis apuntado, sobre qué era la industria del cine en ese momento, con Cifesa, con lo que se movía alrededor de eso, con los actores que trabajaban para el estudio, que eran figuras estrellas, tú lo has comentado, que eran fenómenos que no podían ni salir a la calle a veces, ¿no? Y eso me lleva además luego temáticamente, que Oti también lo ha adelantado, a decir que me parece una película muy original, más allá del texto, que creo que además yo le he oído a Luis Alberto de Cuenca decir que es mejor la película que casi que cinematográficamente que el producto literario que lo sustenta, digamos, pero que a mí igual estoy exagerando, pero me parece que ese personaje de Amparo Ribelles, es un poco el Vértigo castizo, o sea, esa mujer misteriosa casi, y por otro lado ahí el azar, también lo habéis apuntado, me lleva casi a momentos casi de tú y yo, o sea, que estamos ante una película que trata unos temas sensacionales de una manera clásica en el buen sentido de la palabra, y creo que es una película contracorriente hoy en día, por supuesto, y que es necesario reivindicar. Muy bien, muchas gracias. Pedro García Cortango, me interesa mucho tu opinión del clavo, de este intento de hacer un cine de una enorme calidad en el año 44, y qué te ha parecido, y sobre todo vista ahora, tantos años después, casi 80 años después. Lo que sorprende 80 años después de prácticamente 78 años, es la modernidad de la película. Es una película que podría haber sido filmada, como habéis dicho, por grandes directores de Hollywood, por Hitchcock, por ejemplo. A mí hay algunos elementos en la película que me recuerdan la estética de Erich von Stroheim, sobre todo esas escenas del baile de máscaras, la utilización de la luz, etcétera. Creo que la película tiene algunos rasgos del expresionismo alemán. Lo que no sabía es lo que has dicho tú, José Luis, que
que tuvo que rodar de noche porque tenía problemas con la iluminación. Eso explica también el tono negro de la película, el tono oscuro. Hay escenas que están rodadas en la penumbra. La película es un cuento moral, es un cuento que habla sobre la justicia, sobre el destino, sobre el azar, sobre el castigo. Y es a la vez un drama, una película costumbrista y, por supuesto, una película de suspense, una película de intriga. Es decir, la película funde muchos géneros en solo los 90 minutos que dura. Yo creo que es una obra maestra, que si se puede decir algo de este filme es que es una obra maestra, que solo se explica, como habéis dicho todos, en el contexto de lo que fue Cifesa, la gran productora del cine español durante los años 40 y 50. Cifesa pues tenía todos los medios, era como los estudios de la UFA o como los estudios que había en Hollywood. Tenía no solamente los mejores actores, guionistas, decoradores, maquilladores, lo tenía todo para hacer grandes películas. Tal vez sea El Clavo la primera superproducción vosotros tenéis más cultura cinematográfica, no sé si es la primera superproducción del cine español, porque es del todo equiparable a cualquier película de Hollywood de la época. Es una película que está hecha con realmente muchos medios. Y no voy a decir nada más, creo que los espectadores van a disfrutar mucho de esta película, que yo creo que estoy de acuerdo que mejora el cuento de Alarcón, y en la que brillan especialmente Rafael Durán y Amparo Ribelles, que tenían cuando se rueda la película en el año 44, yo creo que ya no había cumplido los 20 años. Es decir, que estaba un poco en su juventud más esplendorosa. Como mujer realmente hace un papel impresionante y yo creo que en gran medida la película es debido a su talento y su fotogenia. Pues sí, señor. Amparo Ribelles era una estrella que poco después ya lo querían todos los directores trabajar con ella. La película, debido a las restricciones, como decía yo, era muy complicado de rodar porque no podían rodar de día, no tenían suficiente, pero no, claro, todos los hogares en España, y claro, el cine, decían, pues se tiene que sacrificar, porque si hagan películas la gente no lo va a pasar mal, entonces buscaron el rodar de noche. Toda la película, salvo un momento que se ve la diligencia cruzando un campo, está hecha en decorado, todo es decorado. Todo es decorado, sí. Para ello tuvieron que unir en Sevilla Film dos de los grandes decorados y tirar y unir en el pueblo, que se supone que es Cuenca. En Alarcón no queda claro el relato si es algo de Andalucía. Aquí él dice, Rafael Gil, que piensan que es en Cuenca, es un recorrido hasta Teruel, que viene de Teruel y pasa por Cuenca y es la diligencia, que es la diligencia también. Y es curioso que a mí me recuerda a los relatos de Maupassant, sí, los relatos de Allan Poe, sí, de Allan Poe, sí, sí. Tiene mucho que ver, porque sí, ese misterio, y luego también envuelta en esa atmósfera, al crear esos decorados y esos muebles, es increíble, ¿no? Es una superproducción, como dices tú, Pedro, porque costó 3 millones de pesetas entonces, que tiró la casa por la ventana a Cifesa. Fue un éxito tremendo, le dieron el equivalente de los Goyas de hoy, el premio del sindicato, declarada de interés nacional, es decir, fue la gran película del momento, que sucedió a la película anterior, que había sido El escándalo de Sáenz de Heredia, con lo cual se pone de moda entre las dos un cine de época, por así decirlo, ¿no? Pero no de época de los Reyes Católicos, sino esa época de adaptación. Y yo creo que es una joya de nuestro cine. La han editado varias veces ya en DVDs y creo que merece estar en un lugar de privilegio. Rafael Gil luego siguió trabajando, no tuvo la potencia de sus primeros años, donde hizo El fantasma y Doña Juanita, que es estupenda película también. Y la última gran obra suya, que la escribe Foxá, a mí me parece que es El litro y su sombra. Sí. Es una película con una extraña melancolía y un concepto del paso del tiempo increíble, ¿no? Pero aquí estamos ante su gran película. Luego hablaremos, porque yo tuve la suerte de conocerlo, he trabajado en las películas, he llevado a gente también de su entorno, a una de sus nietas, y le hablé mucho de la película del Clavo y de su fascinación por el cine americano. Tú dices esto, él me habló mucho, Pedro, de la luz del expresionismo. Y como Fraile, que ha trabajado en casi 200 películas como operador, también decía, el mejor trabajo de mi vida y de mi carrera es El Clavo. Y tuvo mucho que ver con aquellas películas, me dijo Rafael Gil, de Murnau,
de Fritz Lang, ese mundo de sombras y contrastes. Claro, en el momento ese que tú hablas del baile de máscaras es estupendo. Así que con todos ustedes, y como dice mi amigo Pedro, una joya del cine español, El clavo de Rafael Gil, 1944. Aquí estamos. El clavo es una película que empieza a rodarse a finales del 43, se rueda hasta mayo del 44, se monta durante esa época y se estrena el mismo año 44 con un éxito tremendo. Rafael Durán, por ejemplo, no podía salir a la calle, era tan famoso, era increíblemente conocido. Venía del doblaje, como Josita Hernán. Había un director, Gonzalo del Gras, que era director de cine y además dirigía unos estudios de doblaje y se fijó en lo bien que matizaba, en lo bien que hablaba y lo pasó a actor. Y luego como actor, pues claro, fue uno de los, con Alfredo Mayo, que era esa época, y bueno, por supuesto, una actriz inmarcesible fue Amparo Ribelles, que abarca los 40 y los 50. Habría que hablar, si hablamos de grandes estrellas de nuestro cine, sin ningún género de dudas, de Magdalena Nile, que es nuestra... ¿Quién es? ¿Sabéis quién es su nombre? Magdalena... ¿Sabéis quién es Magdalena Nile? No. Nile. Del Río. No. Joder, es la protagonista y la mujer de... ¿Cómo se llama? La que hace todas las películas de Florian Rey. La gran... Imperio Argentina. Imperio Argentina. Se llama Magdalena Nile del Río, que hace todas las películas, Carmela de Triana. Sí. Bueno, esta es la gran estrella de esa época. Después Amparo Ribelles, Sara Montiel y Penélope Cruz. Son las más grandes estrellas que ha habido, sin ningún género de Yo duda. creo, José, que las dos, tanto Amparo Ribelles como Imperio Argentina, eran las dos estrellas de Cifesa. Las dos Bueno, las dos que trabajaban. tú has dicho lo de la UFA y tienes razón. Cifesa era como la Metro Goldwyn Mayer o la Paramount. Sí. Tenía sus propios actores, sus propios técnicos, los pagaba, hicieran, no, en ese momento ha estado Juan Espantaleón, todos los grandes, ¿no? Y era hacer ese tipo de cine que quiso Vicente Casanova. Y luego... Cine de estudios, sí. Sí, le premiaban, cuando tenías una película de mucho éxito, te daban, por ejemplo, 6 licencias. Podías traer 6 películas extranjeras. Claro, eso era tremendo, porque traías películas de la Metro y era fantástico, ¿no? Bueno, pues en el año 44, estamos hablando de esa época, es el estreno en Nueva York del Amor Brujo, de Manuel de Falla, que tiene una repercusión tremenda. El Athletic de Bilbao se programa campeón de la Copa. Entonces la Copa era la Copa del Generalísimo, como se llamaba. Ganó al Valencia 2-0 en Barcelona. Fallece Joaquín Álvarez Quintero, uno de los dos hermanos de los Quintero, unos grandes escritores y extraordinarios, ¿no? El Consejo de Ministros de uno de esos meses aprueba un decreto del Ministerio de Gobernación y se crea el Documento Nacional de Identidad. Hasta entonces no existía eso. Bueno, aquí tengo una cosa de lo que estaba mal puesto. El ciclismo, Julián, habían puesto Berrendero, con E. Renueva su título de campeón de España, era muy famoso Berrendero. Luego llegaron Poblet y otros, pero este era muy... Y en el atletismo, esto es curioso, Gunder Haik, el sueco, batió el récord mundial de 1500 metros, 3 minutos 45 segundos. ¿Sabéis en cuánto está ahora? En 3.26. 3.26, el Guerrug, pelado, 26 pelado, el Guerrug, fíjate, pero ya era correr 3.45 en esa época, ¿no? O sea que, bueno, estamos en ese momento. Dentro de la cronología, perdona, yo creo que es importante subrayar que esta película se rueda cuando todavía se está desarrollando la Segunda Guerra Eso Mundial. digo, es en la guerra, o sea, Claro. se filma durante la guerra. Exactamente, justamente coincide con el desembarco de Normandía, que Claro, es decir, claro. para situarla en el tiempo, o sea, que realmente, como la película es tan moderna y tiene elementos tan innovadores, pero es que realmente es una película que tiene ya 80 años. Sí, señor. Bueno, se publica Hijos de la Ira, de Damas Alonso, que es un maravilloso libro. El Comité Internacional de la Cruz Roja recibe el Premio Nobel de la Paz al terminar la guerra.
Claro, y luego en París, y esto te os toca a vosotros, a los tres que sois periodistas, aparece la primera edición del primer número del periódico Le Monde. La tirada inicial es de 140.000 ejemplares. Le Monde, ¿eh? O sea, ya era incluso para la época. Eso es periódico. Ahora, ¿verdad? Ya los periódicos ya están desapareciendo, ya son nada, se ven en el teléfono móvil, ¿eh? Fíjate que entonces el periódico más leído cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, en el verano del año 45, el periódico más vendido en Francia no era Le Monde, era Combat, sí, el periódico de Albert Camus, claro, que había sido una hoja clandestina durante la guerra y que se convirtió en un diario que llegó a vender en esa época, a finales del 45, principios del 46, llegó a vender 300.000 ejemplares. Fíjate. ¿Quién cogiera ahora esa tirada? Oye, y solo en París, seguramente. Solo en París. No tenía distribución. No, tenía distribución nacional. ¿Sí? Oye, ¿qué sería entonces, por ejemplo, el François y estos? Eso sería tremendo, ¿no? Esos periódicos fueron posteriores. ¿Posteriores? No, bueno, yo creo que François llegó a vender probablemente casi 1 millón de ejemplares en los años 60, en sus tiempos de esplendor, sí. Claro, pero yo solo, creo que quedo yo solo, ¿no? Que compra el periódico en un kiosco. Yo también. Y tú, pero con dinero. No, yo no. Eso ya es muy difícil. Con dinero ya no. Tarjeta, o sea, yo llego y ahí pongo 2 euritos y me da usted el periódico y cada vez... Es curioso esto, estamos saliéndonos un poco, pero como vosotros que sois periodistas, los montones eran así y cada vez... Vas a coger el periódico y quedan 2 o 3, pero no tienes miedo que te lo quiten, es que todo el mundo lo lee digitalmente. Sí. Es una pena eso, ¿verdad? Ya, como lo de las salas de cine, el papel de los periódicos y en fin. Bueno, pues esta película, que tiene, como decía yo, ese marchamo de obra maestra que has citado tú, y que yo estoy de acuerdo contigo, se hace en una posguerra terrible y en cambio con una, no sé, con unos medios de Hollywood, o sea, que dice, ahí echa la casa por la ventana, Cifesa, y dice, vamos a hacer cine. Estaban fascinados por el cine americano, Vicente Casanova y los que lo hacían, y les gustaba. Y el Rafael Gil, aquí mismo, en esta edición que tengo yo, en este libro, él dice que me dieron todo lo que pide, todo, cualquier petición que yo hice, me la dieron. El rodar de tal forma, 6 horas, 5 horas, vamos a aprovechar. Bueno, y es increíble porque la historia empieza ya en movimiento, empieza ya la diligencia, el movimiento, el tipo. Empieza el fiscal, ¿no? En el movimiento y en el misterio, porque se conocen ahí, él es juez. Juez, bueno, fiscal, sí, el Pantaleón es el que es fiscal. El ayudante, ¿no? El ayudante del secretario, ¿no? Secretario judicial, ¿no? Secretario judicial. Pero él, un juez. Y sí, ahí conoce una dama misteriosa. Claro, es que qué buena, el misterio, ¿no? El movimiento pero luego deriva el humor al principio, ¿no? Cuando paran en esa fonda, ¿no? En esa... Los recién casados, claro, los hijos que tienen aquellos. El bautizo, ¿no? Que es curioso, padrino. Cómo sí que ha pasado el tiempo en los modos de galantería, por decirlo de alguna manera. Es decir, cómo él enseguida le muestra a ella... hoy en día se hubieran parado un momento, hubiera ido a denunciarlo por acoso sexual, porque él enseguida le pone claro que se interesa mucho por ella y que lo que quiere hacer es seducirla. Esas costumbres galantes de hace, parece mucho 80 años, pero tampoco es tanto, y dices, ¿cómo? Bueno, ten en cuenta que la historia de Alarcón es muy anterior. Claro. Sí, bueno, es verdad, pero el hecho de verla, a mí ahora lo que me choca no es leer a Alarcón, sino verlo es decir, cómo él enseguida, y sin ningún tipo de tapujo, intenta seducirla, y ella cómo se resiste, con qué... Ahora sería incorrecta políticamente, porque efectivamente los papeles masculino y femenino son estereotipos. El juez, que es un galán, una persona rica y culta que seduce a la bella joven dama. O sea, ahora las feministas se cabrearían muchísimo. Joven y misteriosa. Y misteriosa, sobre todo misteriosa. Pero la película, lo ha apuntado antes Carlos, el azar juega un papel esencial, porque se conocen por azar en una diligencia. En la primera hay una escena maravillosa que ella surge de las ovejas, como una aparición... Sí. Misteriosa, como si surgiera desde el más allá, y sube a la diligencia y él la ve y se queda enamorado desde el primer momento. Es un amor a primera vista. Perdona un segundo, porque en el relato de Alarcón no la puede ver. El misterio empieza porque no la puede ver, porque están a oscuras completamente, y entonces
sabe que es una mujer, pero no sabe tampoco la edad, y hay un tramo del relato en el que, y luego cuando se bajan, entonces ve y dice, no, que claro, está como un tren. Sí, todo sucede por azar. O sea, ese encuentro, luego el desencuentro, cuando ella va el 15 de mayo a reencontrarse con, como había quedado, con ¿no? Javier Zarco, como había quedado, y él no está. Luego desaparece durante 5 años y esto sí que ya realmente es inverosímil, se la encuentra en la calle. En la calle y en Madrid. En Madrid y en la calle, ¿no? Cuando él viene a la capital a tomar posesión. Sí, el azar es muy... tener una iglesia. Y luego, finalmente el secretario del juzgado, pues que la encuentra también, si quieres, por azar. O sea, que todo sucede por azar en esta película. Pero a la vez hay una especie de fatalidad que les lleva a ese momento final del juicio y de la condena. Y el azar de todos es que justo están trasladando el cadáver con el clavo en el cráneo cuando pasa el juez por allí. Si no, no hay caso, quiero decir. Eso es Alan Poe. Sí, eso es muy poético. Alguien que está paseando por la noche, sí, ¿no? Que está paseando y el cementerio, y de repente están sacando un cadáver, y de repente dices, joder, hay como un hueco, el clavo en el cráneo. Eso es puro Alan Poe. Todos son pasos del azar, de una especie de casualidades que se dan, porque lo dice también el personaje del juez, que cuando los huesos salen a flote no hay humano que pueda con ello, claro. Qué bonito cuando dice, aquí nada, es el paseo, no tenemos nada más. Que bien escrito está. Qué precioso texto. Qué buen actor, ¿eh? Qué actorazo. Claro, y nos damos un paseo, bueno, pues vamos a hacer esto. Y luego volver a Madrid, ese Madrid es como dieciochesco, ¿no? Que está muy bien, sí. Pero que el sitio donde pueden hablar con tranquilidad sea una iglesia, ¿verdad? Eso es curioso, ¿no? Bueno, donde pueden intimar, ¿no? Yo creo que se deja claro que es una relación, ¿no? que es íntima y que no la van a hacer en público, porque eso igual no estaría bien visto, claro. Con esa familia que ella se ha montado. Que es curioso, una familia que no es primas que cantan, que no es familia, es curioso, porque todo eso es muy moderno, como decías. Eso luego lo hemos visto en gente que se busca familias y eso, y estás ha buscado la gente. No, pero es muy bonito toda la parte del cortejo, por así decirlo, el hotel, las habitaciones donde va a estar uno, va a estar otro, todo eso es precioso. Sí, ese mundo denunciable hoy en la comisaría, pero sí, la verdad es que está hecho con mucho ingenio, mucho sentido del humor, con mucho encanto por parte de los dos, él en el avance y ella en la defensa, porque ella es muy dura, pero a la misma vez seductora, es decir, que a la misma vez no nos veremos más, pero está viéndose continuamente. Pero tiene un pasado, eso es evidente, eso algo le ocurre a ella, ¿no? Ella tiene, ¿qué ha ocurrido a esta mujer? ¿Qué le ha ocurrido antes? No, pues espérate, porque en la película, cuando la conoce, todavía no ha ocurrido lo que ha ocurrido, es decir, que eso ocurre en el tramo, es decir, ella se ve impulsada por el amor de él, porque en cierto modo se ve impulsada a tomar la decisión de cargarse al indiano. Lo dice ella expresamente en el juicio. Sí, exacto. Dice, le maté porque me enamoré de una persona, y le preguntan, ¿pero quién es esa persona? Y dice, no voy allá. Y calla, ¿no? Calla por amor y por proteger a y cuando se conocen, digo que tiene un pasado, que ya tiene una relación terrible, que tiene que aguantar con este hombre, que es horrible, eso lo lleva metida. Cuando de repente ve a esta persona, el personaje de Rafael Durán, el juez, encuentra un mundo maravilloso y yo no lo puedo perder a ningún precio, y por eso yo lo que sea lo voy a hacer para no perderlo. Y quedo contigo el 15 de mayo, que es San Isidro, y ahí estaré, y él se precipita, pero es esa cosa del destino, ¿no? Lo de tú y yo, dices, quedamos tal fecha, claro, tiene mucho que ver, mucho que ver, tiene su... Ella la saca a Dios en un momento, sale Dios, ¿no? Como azar, es verdad. También puede ser Dios, ¿no? A mí, ten en cuenta que tú y yo es del 39. Claro, no tenemos una cita, tenemos que quedarnos, yo voy a quitarme la imposibilidad de llegar a la cita, y luego la historia de amor a mí me gusta mucho, porque me gusta mucho la parte tenebrosa de la película, por decir algo, ¿no? Y me parece que entronca muy bien con luego la trilogía de Neville, ¿no? Que eso castizo y tenebroso a la vez, me parece que cuando el cine español lo hace bien, nos funciona muy bien, ¿no? Es algo muy nuestro, yo creo, ¿no? La zona de los 7 jorobados. Exacto, ¿no? Domingo de Carnaval, tal. Claro. En Alemania no podrían hacer esto, no tienen la parte castiza, ¿no? Tienen la parte tenebrista, pero no.
pero me gusta mucho porque en realidad ellos se enamoran, o en el proceso, o ella, él se enamora al principio, a medida que se va oscureciendo el relato, es decir, cuando la fiesta de carnaval, cuando salen a la calle y pasan esos chavales con vestidos de demonios, cabezudos, tal, ahí hay un momento en el que ella, yo creo que es el proceso esa noche, ¿no?, en la que terminan en el hotel de nuevo, en la fonda, y eso me gusta mucho, esa relación entre lo mundano y lo tenebroso, ¿no? Joder, en esa época no se podía decir, pero se supone que después de el paseo que dan en el coche y lo van al hotel, evidentemente hacen el amor, eso está clarísimo. En todo caso, pero vamos, es que en esa época no se podía decir, pero ahí termina. La relación ahí en ese hotel es larga, quiero decir, están tiempo y están consolidando su relación. Claro. Y cuando ella ya ve que no va a ir a su cita con el indiano, él le dice que tiene que ir a Madrid, y entonces es cuando ella se queda un poco, decir, bueno, te espero aquí, pero claro, voy a resolver. Está muy bien organizado toda esa primera parte, y la segunda ya más que entra en la intriga, donde en ningún momento te dicen que has de relacionar el asesinato del clavo con tal, es decir, tú la película te deja que tú lo vayas encontrando en los detalles que pienses, tal. Ahí es muy bueno el personaje de Pantaleón. Bueno, eso ayuda mucho lo que decía Pedro de la luz. Es que hay momentos que crees que estás viendo el gabinete del doctor Caligari, sí, aunque no estén torcidos los faroles, pero evidentemente cuando sales a las calles, el coche de caballos, la gente que pasa, eso es un mundo precioso de fotografía. Lo más claro de eso es el final tan melodramático. Aparece una horca, suenan unos violines, Zarco se mueve frenéticamente en un salón de baile para salvarla, y al final, cuando ella la van a ejecutar, que es otra escena tenebrosa, cuando ya aparece en la penumbra del brazo del secretario y del sacerdote, y aparece él no con el indulto, aparece con la conmutación de la pena, pues efectivamente es una escena que podría haber rodada por Murnau o sobre todo por Fritz Lang. Pero hay también una especie de moral final, en el sentido de que el pecado tiene castigo, el delincuente tiene que cumplir una pena. No hay un final feliz, porque la podrían haber indultado y la última escena ver a los dos salir de la cárcel del brazo, pero no, la condenan a cadena perpetua. Y la última escena es la carroza de él, de Zarco, detrás del carruaje que lleva a su amada a la cárcel, donde teóricamente va a estar toda la vida. Por lo tanto, sí que hay al final ese mensaje moral de que ella, que reconoce que ha cometido el crimen, tiene que pagar con una pena de cadena perpetua. Bueno, el relato de Alarcón, ella muere. Sí. Ahorca. Lo que pasa es que Rafael Gil dijo que no quiso, que no un final feliz tampoco. No, Parito Rivero, que la gente que no saliera muy desilusionada del cine, entonces inventan lo de la cadena perpetua y que se quede, ¿no? Pero bueno. Ahí tanto en el relato no, pero en la película sí hay una intención clara. Pero se la podía haber salvado un buen abogado, porque claro, aquel tipo... Por eso, aquel tipo era un tipo terrible. La película incluye esas escenas con el tipo y te lo ponen lo suficientemente indeseable y villano como para que empieces a comprender. Es decir, es un punto de vista. Imagínate que lo hubieran hecho al revés, que el señor hubiera sido un tipo fenomenal, que hubiera querido lo mejor para además de a ella, lo mejor para la familia y tal, y entonces ya lo ves de otra manera, que ella ha matado por bueno, pues no sé, no por defensa, sino por encontrarse con ese otro. Hombre, por su propia vida de futuro, de felicidad, claro. Pero la absolverían. Hoy un buen abogado en un juicio la absolverían por malos tratos. O sea, que realmente, efectivamente, el pretendiente la maltrata, la humilla, machacar a su padre, ha arruinado a su familia. De todas maneras, si analizamos el punto de vista, eso es lo que cuenta ella. O sea, nosotros lo sabemos por ella. Tampoco tenemos la versión del señorín. Pero bueno, vamos a darlo por bueno. Es como siempre me acuerdo de Que el cielo la juzgue. Esa película en la que es malísima esta actriz de Jean Tierney.
Pero luego te das cuenta, llegas al final y te das cuenta que la historia de lo malísima que era y lo no tan malos que era el marido y el entorno, la está contando el abogado de él. Dices, hombre, me parece un punto de vista un poco de parte, ¿no? Hombre, ya, pero es verdad. Pero no, que se ahogue el hermano. No, eso lo cuenta el abogado de él. Sí, pero no me vas a decir ahora que el cielo la juzgue. No quiero entrar. No quiero entrar. Que de eso que el cielo la juzgue. Es una película que contada por el abogado de ella sería completamente distinta. Porque... Sí, claro, pero la película que nos cuentan es la historia de una señora loca, obsesionada, que no quiere que a su marido le toque nada, que al final se tira por las escaleras. No quiere, que cree que su marido está enrollado con tal... Cosa que en efecto pasa. Es decir, no, eso es luego, no luego. Claro, es luego, claro, pero no entonces. Hombre, ¿tú te acuerdas que el hermano... que no está impedido, se ahoga. Nada, ella no dice ni llama a nadie, pero le echa que se puede ya nadar y ella esa escena solo... No sabía que me ibas a defender. No quiero, pero quiero decir que el punto de vista es muy importante, y esa escena, tal y como nosotros la vemos, nos la cuenta el abogado defensor de él, que necesita ponerla ya de mal, pero es decir, la escena no la hemos visto. Pero el abogado defensor de Jack el Destripador diría, no es así. El caso es que en esta película, en El clavo, vemos lo que ella cuenta. Que está bien, y lo aceptamos, creo. Porque es Amparo Rivelles. Claro, y porque es la protagonista y es buena, y sabemos que el otro... En ese ambiente judicial, que me parece maravilloso de esta película, en ese ambiente, ese juzgado de provincias, donde hay unos legajos, ahí no trabaja nadie, comen bocadillos, esa parte me parece sensacional. Veo difícil encontrar un buen abogado defensor en general en un sistema judicial de 1865 para ella, ¿no? Pero a mí, yendo un poco a la broma, me encanta toda esa parte costumbrista de la película. El detalle fabuloso de que su ayudante, un señor sereno y mal encarado y que está, en cuanto puede, se convierte en poeta, es decir, echarle esto a los pajaritos. Es muy bueno ese personaje y el actor es maravilloso, claro. Juan Pantaleón. El verdugo en su casa o criminal inocente, creo que se llama la obra, de 6 actos y en verso. Una obra de la película también es una especie de precedente de Testigo de Cargo, la película de Hitchcock, la de Tyrone Power y Marlene Dietrich, se titulaba Testigo de Cargo, ¿no? Sí, que al final... Bueno, Willy Wilder claro. Era Agatha Christie. Era de Willy Wilder, no de Hitchcock, es verdad. Agatha Christie. Claro. Entonces, voy a decir, aquí... Es una película que podía haber hecho Hitchcock. Claro, hay también... No, incluso como queda, la recuerdas y puede ser Hitchcock. Todo el elemento del desarrollo del juicio, que está muy bien hecho, ¿no? Cuando habla el fiscal, cuando habla ella... Y luego el golpe de efecto, que todos sabemos lo que va a pasar, pero está muy bien filmado cuando él le dice que por favor, cuando ella dice su nombre, que claro, es otro nombre, no se llama Blanca, se llama Gabriela, y entonces le dice Javier Zarco, que ya es el presidente de la audiencia, le dice, por favor, señora, quítese el velo. Ella se lo quita y claro, él ve horrorizado que es su querida Blanca y se echa las manos cubre la cara con las manos, ¿no? Es realmente una escena magistral. Yo creo que a mí ese me parece el momento cumbre de la película. Cuando ella sí se quita... Claro, aparece la cara de Amparito Rivelles, que era una maravilla Bueno, que Amparo Rivelles era hija de Rafael Rivelles y María Fernanda Ladrón de Guevara. O sea, que de dos primeros, actor y primera actriz de España. O sea, que siguen, ¿eh? No, y luego sigue su hermanastro Carlos Larrañaga. Bueno, sigue ahí toda una... Pues es imposible, pero que ella era muy buena actriz. Es de esas veces que es muy guapa, muy sexy, muy atractiva y además muy buena actriz. Tenía todo, ¿no? Y una voz preciosa. Luego ella triunfó en México durante mucho tiempo. Se estuvo en México, hizo todo tipo de... Y nos ha sorprendido esos diálogos, esa manera de hablar. Margina, claro. Tan fuera de contexto nuestro, evidentemente. Gil siempre ha tenido predilección por los escritores. Sus películas han sido grandes escritores. Jardiel Poncela. Así la Eloísa. Vencerló Fernández Flores. O sea, que siempre ha buscado... A ti te gusta y a mí los diálogos que suenen como los de las películas americanas, que son estupendos, claro. Sí, diálogos de escritores. No suenen a mi vecino. No te suena, vale, tío, ¿eh? Que mi vecino, es estupendo. Hablan de una forma literaria, claramente, no es un lenguaje coloquial. Es un lenguaje el cine
literario, pero eso hay muchos directores. Truffaut, por ejemplo, recurre mucho a ese recurso, pero está perfectamente encajada esa forma de hablar con la película, con el vestuario, con los decorados, que son realmente fantásticos. Pero los diálogos a veces son ágiles, ¿eh? No, ¿Eh? son. En la diligencia mismo, Sí, ¿no? sí, ¿Viene sí, usted de Teruel? No. ¿Va usted a Toledo? Sí. No. Tienen su gracia. Sí, claro, es como está. que no son declamados, ¿no? No, ese tipo de... no, pero que utilizan expresiones. Oye, que... ¿cómo debían ser los viajes, eh? Esto lo piensas un poco viendo la película. Pues fíjate lo que tardaría, día y medio, por ejemplo. Desplazamiento, las posadas. Sin suspensión, además, ese traqueteo. No, y tenían los acuerdos como los western, claro, las posadas, los hoteles. Cuando llegabas a una ciudad, tipo Zaragoza, ya no había ningún problema, pero unas pequeñas ya, tenías que ir a la posada. Llegan a desayunar. Claro. Ellos llegan y desayunan, y están desayunando los del bautizo, que es también muy curioso, ¿no? Las postas que había, ¿no? De los tiros, los caballos. Joder, era... Pero fijaros lo que desayunan chocolate, claro, picatostes, claro, y beben una copa de anís, claro, a la que les invita el padrino del bautizo. Sí. O sea que ahí hay también una recreación de la España de finales, de mediados del siglo XIX, ¿no? Los niños que entran para pedir chocolate. Yo creo que también es otra escena maravillosa, otra escena costumbrista, que realmente también es una crónica social, ¿no? De cómo se vivía en la España de esa época. La película tiene tantos elementos que se pueden comentar y se pueden destacar, que realmente me parece que la hace fascinante. Yo he tenido un falso recuerdo, porque es un bautizo lo que están celebrando. Sí. Yo he dicho, los novios que se casan, son ellos los novios. Sí. Parece que están rodeados. Ellos están en la mesa y todo el fondo parece como que son los invitados de su boda o de su acuerdo de novios, ¿no? El padrino se refiere a ellos como un matrimonio, sí. Lógicamente es lo que aparentaba en esos momentos, viéndoles desayunar a primera hora de la mañana. Y realmente esa escena es sumamente divertida y sumamente inteligente, el discurso del padrino, cuando realmente se ponen a aplaudir los comensales, o sea, es como una imagen goyesca de España. La importancia del padrino, porque el padre, si os fijáis, es un señor que está ahí y que no dice nada en ningún momento, o sea, es el padrino más importante que el padre en este caso, ¿no? Que históricamente sería así, ¿no? Sí, que estaba yo recordando ahora que Alarcón, pero que también yo tuve la suerte de trabajar con Gil, y que no era solo Sevilla Film, eran todos los estudios, rodaban de noche, CEA, porque me lo he visto muchas veces Ricardo Navarrete, iban a las 9 o las 10 de la noche, ya cenados, y estaban hasta las 6 o las 7 de la mañana, porque es que no había luz en España, costaba mucho las restricciones. Entonces, claro, era para lo necesario, pero claro, digamos que hacer películas no estaba en el primer orden, entonces tenían que buscar el fluido por la noche, claro. Barato. Y más barato, y que estaba todo el mundo. La fuerza eléctrica. Y durmiendo a la gente, no se lo ibas a quitar por la mañana. Y entonces, ¿qué era eso? Y que iban a la CEA o a Sevilla Film. En esa época no había coches, nadie tenía coche. Iban muchos andando, y si te pillaba una nevada, ibas dado, ¿no? Porque los tranvías no había por las noches a las 3 de la mañana o cuando volvían. Solo decía y me he acordado por eso, que el único director que tenía coche era Rafael Gil, que debió ser después de esta película, con el éxito que tuvo. El único, que todos los demás, muchos actores, no había eso de ahora, coches de producción, era otro cine, ¿no? La historia se repite respecto a lo que dices, igual que ahora, que nos dice el gobierno que pongamos la lavadora por la noche. Las restricciones, ¿no? Lo mismo, vuelven las restricciones y ahora hay que consumir la electricidad por la noche, que son lo que se llaman horas valle, cuando hay menos consumo. Se hicieron buenas películas. Eso ya, por lo que hemos visto en la película, ya sucedía. Yo he tenido esa experiencia. Yo he rodado una película como esta es mejor, solo de noche y solo en decorado, sin salir un solo plano. Aquí salen el momento ese. Ninette está todo en decorado y todo de noche, porque no podíamos, por el problema de que uno de los protagonistas, que era Carlos Hipólito, estaba haciendo teatro. Ajá. Entonces, claro, pues cuando termina el teatro y luego terminas hasta las 6 de la mañana o las 7, él ya dormía hasta la función de esto, ¿no? Pero bueno, es una sensación curiosa. Nosotros no teníamos el problema que tenían ellos de restricción de luz, ni de coches, ni de nada de eso. Pero tienes una sensación
Ahora ya no, porque ya ni se fuma, pero antes salías a fumar un cigarrillo y era de noche, claro, salías a las 2 de la mañana o te tomabas un café y salías a comentar, y, claro, y solo de noche y todo decorados, o sea que la casa de Ninet, enfrente que había un cuartel, la tienda, todo decorado. Es una sensación curiosa, ¿no? Ahí Solo decorado. En el Clavo Y son fantásticos los decorados. hay una escena como de picnic que da la impresión de que sí que está en... ¿no? Cuando les están... Y con la barca, ¿no? Da la impresión de que es natural, pero probablemente sería un decorado. Yo no... Sí, solo hay una vez que sale... Cuando sí que se ve... Sí. Todo es el hotel, la calle, Sí, ¿no? Todas las calles. Las calles y esta sí. El cementerio, que es el que más se nota, Sí. que es decorado. El cementerio se nota porque tiene una luz. Construyeron, yo no sé dónde he leído que tuvieron que construir 2 mini ciudades, es decir, 2 para Pero tuvieron que tirar, eso solo se ha hecho pocas veces. Y curiosamente en Sevilla Film, en la caída del Imperio Romano, tiraron los 2. O sea, en Sevilla Film había 2 grandes platós, 2 grandes estudios, separados. Ajá. Y los tiraron para hacer en uno que se veía una piscina donde se bañaba el que iba a ser, o ya lo era, emperador romano, y había un momento que recorría Sofía Loren y pasaban por el sitio, o sea, tiraron entero todo para hacerlo, claro. Incluso en Hollywood no te creas que son tan grandes los estudios. Acuérdate, en Casablanca era muy pequeñito donde metieron el aeropuerto, los aviones trucados. Pero aquí los decorados son excepcionales, ¿eh? Y cómo están amueblados, ¿eh? Los muebles de época, los trajes que los hace... La sala del juicio, es espectacular, ¿eh? Bueno, y el hall del hotel. El hall del hotel es una maravilla. ¿Verdad? Y que hizo los de ella, y que es una historia muy famosa en el cine, Cornejo. Sí, Berto Cornejo, ya está, y hace todo, hace los de él y el vestuario. Sí. Claro, tú fíjate que ya había 1000 figurantes, ¿eh? Eso para España es una locura, o sea, un reparto de 40 actores y 1000 figurantes. Ahora que hablas de eso y la parte de la diligencia, yo creo que los secundarios son un poco fordianos, ¿no? Son un poco, casi todos, Claro, un toque sí. de humor, el señor que come chorizo y queso en la diligencia, los del desayuno, Espantaleón está sensacional, y todos los que le rodean. La escena que de que va a hacer de la encuesta, digamos, y que toma declaración a esas 4 personas que tuvieron que ver, que es una pareja que ella no le deja hablar a él, y el otro señor, El Milagros Leal, sí, la madre de Amparo Soler Leal, la mujer de Salvador Soler Marí, pero bueno, luego la estupenda y ella. estoy intentando encontrar visualmente a Enrique Herreros padre. Sí, hombre, está en el hotel. En el hotel. Está El que aquí, lleva ¿no? es Claro. verdad, el que lleva y trae las cosas. Cierto. Claro, y está muy bien. Bueno, sí. Oye, era director de cine Director también. de cine y gran- Por eso era amigo de Rafael Gil Gran también. pintor y Bueno, pero sobre todo que había hecho películas. hizo El de ayudante fue Nieves Conde, ¿no? Nieves con Conde, fíjate. El ayudante director, que fíjate. O sea, otro que hace otra de las del top 10, que es Surcos. Que si Dios quiere, quiero ponerlo yo aquí. Vamos a pedir Surcos, que es otra joya, ¿eh? Sí. Pero Una película inencontrable, ¿eh? Yo no la he visto, la he intentado conseguir por Amazon y por plataformas y no está en ningún sitio. ¿cuál? ¿Surcos? Surcos. Pues yo te la dejaré, yo te la diré, ya la tengo. No, En me DVD. gustaría verla en este programa. Sinceramente, Sí, vas a he ver. oído hablar tanto de esa película, pero no lo he visto. Pues la vas a ver. Escrita por Natividad Faro, y Nieves Conde, la mejor película de Nieves Conde también, claro. Es que tiene esa cosa que el cine español, si hiciéramos alguna vez, no nosotros, pero otros que vendrán detrás, una buena revisión, te encuentras verdaderas joyas. Que la aldea maldita la vuelves a ver, de Florian Rey, y es una maravilla. Y es una verdadera maravilla, ¿no? Yo la vi hace no mucho. Bueno, ya no sé, porque como tenía esas 2 versiones, que había una que era muda. La primera, luego sonora, no. La primera es la buena. La muda, yo creo que cuando se cumplió el centenario del cine español, Año 30 creo que... se cumplió o algo del cine español, se puso La aldea maldita y con una orquesta que le tocaba, ¿no? Pero bueno, es que hay muchas películas extraordinarias
Y esos directores... No, pero esa revisión... Ideológicamente se les olvidó. Claro, eso va a tardar mucho. Fíjate a Rafael Gil. Rafael Gil había hecho la guerra en el bando republicano y siempre se metieron con él porque hacía este tipo de películas, ¿no? Pero bueno, Rafael Gil... Bueno, ¿y qué me dices de Historias de la radio? Es Aida Heredia. Sí. O sea, es una joya. Sí, claro, claro. pero es Aida Heredia y entonces nos hablaba. Y de penalti. Yo. Pichirri y de penalti. Yo soy Pichirri. Y no nos olvidemos de Buñuel, que ya Bueno, en la claro, República ese Buñuel es compañero de estos. Pero Buñuel sí ha conseguido su reconocimiento y su prestigio, Claro. pero que sí que es verdad que hay mucho cine que no han tenido. Neville no ha tenido el Edgar Neville es un genio. reconocimiento que debiera y... Pues también, porque Edgar, Es verdad que- ideológicamente le llevaban a que no habría que hablar, pero el crimen... Rafael Gil luego hizo muchísimas casa, películas igual olvidables, ¿no? Rafael Gil. El que he dicho yo ahora, el crimen de... Calle Voladores. No, el de la de las 7 jorobadas. la Torre de los Torre de Siete los Jorobados. Siete Es una obra maestra. Es una maravilla. Trilogía, ¿no? Es una obra Eso maestra. sí que solo en decorados, solo en eso. Bueno, y Juan de Orduña, que tiene unas comedias estupendas, aparte de haber hecho el último cuplé. Entonces, yo creo que vendrá alguien y dirá, oye, vamos a hablar Habrá que también hacer de esta una- gente, que eran muy buenos, que hicieron un cine en los años 40. Nieves Conde, que tú has citado, muchos directores que están olvidados, ¿no? Es que también hay que decir que el franquismo vio en el cine un instrumento de propaganda. Hombre, claro. Todo el mundo. Claro. Como Franquismo y- lo hizo Goebbels en Alemania con Hitler, pero Y Stalin en Rusia, y sí. Stalin en Rusia, evidentemente. Pero Hollywood, ¿qué era? que Franco, el régimen de Franco, eso sí que lo vio, Sí. y en el año 40 apostó por el cine, se invirtió mucho dinero en el cine, se potenciaron los estudios Cifesa, se hicieron grandes películas, magníficas películas. Tenemos la idea, y mucha gente joven la tiene, De que que el todo cine eso- español fue un erial hasta los años, hasta la muerte de Franco, y no es verdad. El cine español produjo películas de enorme calidad en los años 40. Pero el que lo vio claro fue Goebbels. Claro. Era que lo vio mal con la UFA. Claro. La propaganda que metían. Pero en Hollywood, lo que estaba vendiendo era su modo de vida. Eso que llaman el American Way of Life. Cómo eran las neveras, cómo eran las cocinas, los desayunos, la gente, los coches. Vendían todo. Eso es evidente. Vendían Aquí también- capitalismo. Antes que el cine era un gran transportador de mensajes ideológicos, ahora ya afortunadamente para el cine Bueno, ya el cine ha dejado de ser cine, ahora son series de ya televisión. tienen otros muchos medios de... Entonces el cine necesita un... No, pero lo que decíamos al principio es verdad, no es tratar de vender nada, es que esta es una película, el argumento, el guión, que podía haberlo hecho William Wyler, Hitchcock, con un misterio otra vez como Rebeca, joder. Es que su parte es un poco melodramática, así. la parte de melodrama que tiene, de historia que te va a derrumbar anímicamente, es que es Stephen fabuloso. Fry, Carta de una desconocida. Sí, sí. Esas Sí, es ese historias, tipo de... claro, y rodada como Max Ophuls, y La Rueda de maravilla, claro, porque La Rueda muy bien, está perfectamente inspirado Rafael Gil. Bueno, ¿cuál es tu momento preferido? Uy, mi momento favorito, mi ¿Tu momento... plano? Mi O plano. tu secuencia, si quieres, una secuencia mejor que un plano. Yo me gusta... Un plano secuencia. Me gusta sobre todo la parte esta de, digamos, de como diría, de galanteo de él, esa flirteo. Sí, sí, cuando bajan al desayuno, cuando llegan al hotel, cuando decide esa especie de gesto impulsivo de decir, cojo la maleta y la sigo. Es decir, eso no lo digo en un plano concreto, una secuencia concreta, sino esa manera de contar el interés de un hombre por una mujer me interesa muchísimo. O sea, me ha gustado muchísimo verlo porque realmente es algo que ahora tenemos que reconsiderar, reestructurar, no sé qué. Y aquí, en esta película, lo hace con una naturalidad, con un estilo, con un buen gusto y con tal, que me parece estupendo. ¿Y para ti, Carlos? Toda esa noche, siguiendo por donde viene Oti, toda esa noche de carnaval me parece sensacional. Y por dejar solo un plano, el plano de la fonda, una vez llegan con las serpentinas y las guirnaldas cayendo, me parece aterrador, me parece de una dirección artística y una dirección inolvidable, vamos, ese plano se te queda una vez has visto la película.
Sin duda, el traveling de máscaras y ella bajando las escaleras en medio de... Es que está hecho desde arriba, ¿no? Claro, es prodigioso, pero bueno, como en eso coincidimos todos, yo creo que esa es una de las mejores escenas de la historia del cine español, no hay ninguna duda. A mí me gusta mucho la escena del picnic, cuando empieza a llover y se refugian en la casa de los campesinos, que recuerda mucho la escena de John Wayne y Maureen O'Hara en El hombre tranquilo, que están allí, han ido en una excursión en bicicleta y se están besando y empieza a llover y se tienen que refugiar en una iglesia. Aquí sucede lo mismo, se tienen que refugiar en una casa de unos campesinos donde además se cambian de ropa. A mí esa escena también me parece maravillosa. Incluso incorpora el que el espectador dice, bueno, estos son unos seres de clase alta, no sé qué, pero de repente se ponen las ropas de la gente normal y te puedes identificar con él, ¿no? No importa que sean unos ricos o un juez y un tal, ¿no? Y ellos se sienten casados, ¿verdad? Sí, ahí es cuando yo creo que esa es el... A mí es para seguir a mí el plano cuando ella se quita el velo. Es un plano impresionante, está muy pensado. ¿Sabes que cuando... Es un giro de Shyamalan, eso. Cuando se estrenó en el 44, uno que todos conocéis, dijo que era una obra maestra, Alfonso Sánchez, que debía ser un chaval de 30, entonces, alguno yo, o 30, lo vio claro, dijo, esta es una obra maestra. Claro, es que es una película que lo vio muy claro, Alfonso. A pesar de que tiene 2 o 3 detallitos de azar que se podrían haber mejorado, el encuentro en Madrid, cuando se baja de la estación y se encuentra con ella. Habría que haberlo quizás. De vértigo, que va por la calle en San Francisco y se encuentra con ella. Está con una amiga. Claro. Es la misma situación inverosímil. Te encuentres ahí en las calles de San Francisco por azar, aquí se encuentran en las calles de Madrid. Sí. Pero bueno, es que el cine hay que tomarlo así. No sabe dónde vive, no lo puede encontrar. Un clavo y alguien diga que ha muerto de otra cosa. Justo pasa por allí cuando lo sacan, que ya estaba olvidado, era Bueno, ahora estamos viviendo cosas de gente que han matado hace 10 años y se descubren ahora huesos y cosas de esas. Ahora mismo, que lo estamos viviendo, ¿no? Pero, en fin, yo estoy muy contento de que se haya puesto hoy esta película del clavo, ¿no? Porque, no sé, se siente un poco el orgullo. Todos los actores que salen, tú citabas a Milagros Leal, la madre de Juan. Joder, pero todo Juan Espantaleón, está maravilloso este hombre, todos, y cómo se miran, y qué bien está en la dirección de actores, y están como cómodos en los lugares donde actúan, eso es muy difícil, y eso es fantástico, ¿no?, para una película, y creo que lo merece, que no solo vamos a batir palmas por otros cineastas europeos o americanos, sino españoles, que también se lo merecen, ¿no? Y ya me gustaría a mí poner cine mudo y poner películas mudas. El Hotel Eléctrico, ese que podíamos poner un día. El eléctrico, sí. Sobre todo para los jóvenes, ¿no? Yo creo que la gente... Es muy graciosa esa película. La gente que haya visto esta película en 13TV, para que tenga menos de 40 años, es una sorpresa. Mis hijas que tienen menos de 30, pues esto efectivamente les tiene que dejar perplejos, una sorpresa, porque seguro claro, han pensado, pero ¿cómo es posible que se hiciera esto en España hace 80 años y no tuviéramos ni idea de que se hacía ese cine? Hemos hablado de Nieves Conde, acordaos de Los peces rojos. Sí. Qué buena película es de Nieves Conde, ¿eh? Gijón, de Carlos Blanco, que era gijonés, la escribió, pues tenía estos tonos también de películas que de repente dices, oye, ¿cómo ha salido esto? Maravilloso, ¿no? Claro, Carlos Blanco era un guionista extraordinario, ¿no? Pero bueno. Había escrito Los ojos de Jangüella, de Isabel Heredia, que no está mal, ¿eh? Ese argumento. Eso es maravillosa esa película, Los ojos de Jangüella.